Buenas, ¿cómo estamos? Estamos en la clase de hoy que vamos a aprender articulaciones. Hice una pregunta muy puntual que podamos definir cada uno que es una articulación. Si nosotros, hay algunas chicas hablaron de la palabra bisagra y una pregunta que yo les volví a hacer es, bueno, ¿cómo conectamos con huesos, no? Que es lo que nosotros habíamos estado trabajando. Y la denominación que por ahí hacía yo, ¿no? Cuando era más chico, e incluso antes de estudiar anatomía, era que era la unión entre dos huesos, ¿no? Que conectan dos huesos. Y esta terminología en realidad no estaría mal, pero la definición correcta sería que una articulación es la unión o intersección entre dos estructuras rígidas. Entonces, como articulación, nosotros tenemos que entender eso. ¿Por qué digo desde este lugar como estructuras rígidas? Porque nos va a abrir la puerta a entender que no solo tenemos articulaciones que conectan hueso con hueso, ¿no? Y acá es donde nosotros vamos a estudiar, y desde este lugar nosotros vamos a estudiar las articulaciones. Entender como que nosotros tenemos articulaciones, ¿sí? Que se van a clasificar por dos cosas. Una, por el material que las une, ¿sí? O por la movilidad que tienen. Entonces, al momento de estudiar una articulación, podemos estudiarla, ahora después voy a chismear todo eso, desde el material que las une o desde la movilidad. En este concepto que yo le estaba comentando, que estoy hablando de estructuras rígidas, puede ser que la articulación esté dada hueso-hueso, ¿sí? Puede ser que la articulación esté dada hueso-cartílago. Si voy muy rápido me van diciendo, ¿eh? A ver, nosotros habíamos dicho que eran articulación. La definición más o menos sería la unión de dos estructuras rígidas. ¿No? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Después lo que nosotros dijimos es que se van a clasificar las articulaciones de acuerdo o al material que las une o a su movilidad. Igual tranquilo con esto, pero después voy a ser muy específico. ¿Sí? ¿Me van parando? ¿Vamos bien? Entonces yo lo que quería decir es, ¿por qué hablamos de estructuras rígidas? Entonces, los tipos de articulaciones van a ser hueso-hueso, otra denominación puede ser hueso-cartílago, y la última la vamos a encontrar en hueso-diente. ¿Sí? Entendiéndolas así, el estudio va a ser mucho más fácil. Entonces, vamos a hacer vamos a hacer ahora como una especie de paralelo, como en donde nosotros vamos a poner material que las une, ¿no? Para un lado, o sea, por un lado vamos a poner material que las une, y por otro vamos a ponerle movilidad. En esto se van a encontrar, yo les voy a dar los dos nombres, y ustedes pueden definir cualquiera de los dos dentro del examen, pero como les explicaba al principio, las articulaciones para mí es la más importante porque siento que entre los huesos y los músculos es el nexo conector y sobre todo nosotros somos personas que trabajamos con movimiento, es justamente el que nos trabaja como un punto importante de anclaje o intersecciones. También va a ser muy importante en el proceso de flexibilidad, ¿no? De lograr eso. Pero bueno, vamos a tener varias clases de esto, mínimo 3, como terminar de potenciarlo. Vamos de vuelta, material que las une. Tenemos una que se llaman las sinoviales o diartróxicas. Sinoviales, de acuerdo al material que las une, pueden ser, miren así, pongan así, sinoviales, abajo, cartilaginosas, y abajo pongan fibrosas. ¿Vieron que yo les he dicho hueso-hueso? Generalmente las hueso-hueso, ¿sí? Son diartróxicas o sinoviales. Y ahora les voy a explicar porque ya la vamos a clasificar. Eh, ¿Voy de vuelta? ¿O me siguen? Claro, decimos sinoviales o diartróxicas. Decimos cartilaginosas o angiartrosis. O decimos fibrosis, perdón, fibrosas o sinartrosis. Sí, voy de vuelta. Sinoviales
o diartrosis. O sea, esa sería cualquiera de las dos. Ahora después cuando las clasifiquemos la van a terminar de entender. Cartilaginosas o llamadas anfiartrosis. Y después tenemos las fibrosas o también llamadas sinartrosis. En esto, vieron que yo le dije que, de acuerdo, tenemos una clasificación que también iba en referencia a la movilidad, ¿no? Tenemos tres tipos, que son móviles, semimóviles y no móviles. Y miren cómo es más fácil, porque por ahí les ayuda a ponerlo. Claro, está muy bien, pero lo importante es que nosotros después nos vamos a detener en varias clasificaciones, porque según la movilidad, perfecto. Pero de acuerdo a los ejes que tienen, también van a ser axiales, monoaxiales o multiaxiales. Y ahí es donde nosotros vamos a hacer la profundización para después entender los encajes y las formas que tienen cada uno. No móviles. Esa es la comparación que iba a hacer. Esa es la comparación que yo iba a hacer ahora, ¿no? O sea, las clasificaciones según el material que lo une son esas, y ahora tenemos que entender este paralelismo en que las sinoviales son móviles, ¿sí? Las diartrósicas, no, perdón, las anfiartrósicas o las de cartílago, anfiartrosis o cartilaginosas, son semimóviles, y las fibrosas, o sinartrosis, como se llaman, son no móviles. ¿Me siguen bien? Por ahí lo que está bueno es, yo acá cuando me hice mi resumen me lo puse como por colores. Entonces yo puse, en el negro le puse diartrósicas móviles, anfiartrosis semimóviles y sinartrosis no móviles. Entonces, la pregunta es, ¿hueso-hueso cuál sería? ¿Sería anfiartrosis, sinartrosis o diartrosis? Vieron que yo les dije que podían ser hueso-hueso, hueso-cartílago o hueso-diente, ¿no? O sea, les comentaba hoy que podían ser como para clasificarlas. Las hueso-hueso, ¿qué serían? Por ejemplo, ahora, muy bien, va por ahí. Ahora vamos a ver. Se llaman sinoviales porque cuando nosotros las estudiemos van a ver que la unión es hueso-hueso porque las características puntualmente le dan movilidad, a diferencia de las otras que tenemos semimóviles, es que la conexión es hueso-hueso y no hueso-cartílago. Para darte un ejemplo de esto, sí, un ejemplo de esto lo que quería decir es, las costillas son semimóviles, ¿sí? Primero porque responden a eso, pero sobre todo la característica de las sinoviales, y para que sean móviles, es que tienen que tener cartílago articular, cápsula articular, tiene que tener recubierto una cápsula de mielina, ahora lo tengo acá anotado que es todo. Piensen en una pata de pollo cuando la comes todo bien. Ahora, tener en cuenta que la cartilaginosa, estamos hablando de otro tipo de estructura. Por eso nosotros también, para mí es súper importante no solo clasificarlas por la capacidad de moverme, sino también por cómo está conectando con el resto. ¿Por qué? Porque sí, las costillas tienen esa movilidad, ¿no? Digamos, pero no tenés esa bisagra o líquido sinovial que permiten. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las vértebras, ¿no? Está perfecto, está correcto. Ujú. Claro, porque ahora lo vamos a estudiar. En realidad se llaman suturas. Entonces, y la definición es no móvil, es que tienen poca movilidad o escasa, o no se mueven directamente. Y ahí tenés una característica. ¿Por qué nosotros decimos, bueno, Lucas, es hueso-hueso? No, el tejido es otro y se llaman, hay dos tipos, suturas o glom, no sé, quiero decir que la diferencia tiene el nombre, ahora lo tengo acá, es muy técnico, pero para que vos entiendas, la otra tenemos, en esas tenemos nada más, la de la cabeza, o por ejemplo la de los dientes que va con el maxilar, que son como alveolares, o sea, tienen espacios huecos. Igual lo vamos a ir ahora desarrollando y vamos a ir viendo el resto. ¿Hasta ahí me siguen? Pregunta que podría ser típico. ¿Cómo se clasifican
las articulaciones y estas dos diferencias, ¿no? O sea, que ustedes me pueden decir que se pueden clasificar de acuerdo al material que los une o de acuerdo a la movilidad. Bueno, ahí van a tener las denominaciones, ¿no? Bueno, ya las expresamos claramente. Después, te pueden preguntar específicamente, bueno, cuál es el tipo de... Generalmente vamos a trabajar con las diartrósicas, ¿no? La que tienen muchas cosas, pero, perdón, las sinoviales, y para entenderlas es que ustedes tengan muy claro esto, y acá donde nos vamos a meter ahora. Vamos a hacer una profundización en la articulación sinovial. ¿Sí? Entonces, pongan título, articulación sinoviales, y para entenderlas y diferenciarlas del resto, nosotros tenemos que entender cómo se compone una articulación sinovial. Acuérdense de lo mismo, cuando hablamos de sinoviales son las que tienen movimiento. Claro. Yo a veces uso más el término sinovial que diartrosis. Pero lo mío tuvo que ver, ¿sabes por qué? Porque ahora van a ver que esa palabra sinovial los va a llevar a entender mucho más el resto. Pero cualquiera de las dos denominaciones, de acuerdo al autor, van a estar correctas. Tomemos en cuenta, a ver si tengo el dibujo acá. Sí, lo voy a mostrar así, pero más que nada, pensar en dos huesos que se unen, lo van a tener acá. Después les voy a poner la imagen a ustedes porque no sé si va a llegar a ver. Pero pensemos dos huesos que conectan, así, dos huesos conectados acá, o sea, entre lo que sucede en el medio, entre eso, dos huesos, de hueso 1, hueso 2, ¿se acuerdan que se llamaban epífisis y diáfisis? Bueno, dos epífisis que se van encontrando, de acuerdo a lo que vimos en el hueso, ¿no? Ahí en el medio hay una característica que acá puede ir variando, puede ser un encaje, puede ser una bola, eso lo vamos a ir viendo después. Pero lo que me interesa es que todas van a tener esta composición. Van a tener lo que primero se llama las superficies articulares son lisas. O sea, que esto puede tener concavidades, pero digo, no tiene pico. Entonces, una característica fundamental, así que pongan uno, va a ser que tienen superficies articulares lisas. Esas superficies, acuérdense que nosotros hablábamos hablado que teníamos la ferina, que tienen algo, como tienen que articularse, están recubiertas, esto como esto, con un cartílago que se llama cartílago hialino. Si ustedes agarran una pata de pollo, digo la pata de pollo porque es lo común, y le sacás la parte de arriba, van a ver que ahí tiene como algo más blanco, ¿no? Ese cartílago es el cartílago hialino. Sí. ¿Cómo es el cartílago? Hialino, como suena, hialino. Sin H. No, con H, con H, con H, con H. Claro, pero vamos a decir, Lucas, bueno, tengo esto, que va a estar moviéndose, ¿cómo hace para que esto no haga esto? Bueno, están envueltos por algo que se llama una cápsula articular. Esa cápsula articular que la envuelve y las conecta, ¿no? O sea, vamos de vuelta, hueso 1, hueso no, cubierta por el cartílago hialino, ¿sí? Envueltas en una cápsula articular, está protegida, ¿no? Está protegida para que no se salga y que tenga esa resistencia por, y acá ojo con esto, por ligamentos de sostén. Y acá hago, porque es pregunta que he tenido muchas, digamos, en anatomía muchas veces, suele pasar, es un error típico, que se confunde el ligamento con el tendón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos las composiciones suele ser blancos y todo esto. Y las diferencias, y las voy a marcar bien acá, y recuérdenla porque es un error común, que el ligamento justamente está asociado a una articulación, y justamente su función es esa, la de sostener, ¿no? Una articulación, una cápsula articular, a sostener una articulación. En cambio, cuando nosotros hablamos de tendón, muchas gracias, estamos hablando de la extensión o prolongación de un músculo. ¿Sí? Entonces, fíjense que nos posicionan en lugares totalmente diferentes. El tendón es una prolongación de músculo que es para insertarse en el hueso, pero un ligamento liga justamente y sobre todo sostiene, ¿no? La articulación para que no se mueva.
Entonces, lo que sí me interesa es que reconozcamos que la articulación sinovial o la articulación diartrósica tiene estos componentes, ¿no? Vamos de vuelta. Superficies articulares, cartílago hialino, ¿sí? Que eso hace que la flexión no sea tanta. Está envuelta en una cápsula articular que está protegida por ligamentos. Ahora, si son dos superficies, digamos que una articulación son dos superficies rígidas. ¿Necesitan algo ahí para que eso no se vaya gastando? Bueno, eso, entre medio, existe lo que se llama líquido sinovial. Y ese líquido, para que no se expanda por todos lados, está encerrado en una membrana sinovial. Yo no sé mucho de motores, ni de autos, ni de poleas, pero nosotros pensemos que, si nosotros pensamos como dos estructuras que se unen, o pensamos en un engranaje o algo para que funcione de esa manera, nosotros vamos a necesitar que ese engranaje esté contenido para que no baile, vamos a necesitar que tenga algo de lubricación para que pueda realizar esta fricción y pueda moverse con continuidad. Entonces pensemos a las articulaciones diartrósicas o sinoviales. Y esto cuando le va pasando el líquido, ella le va Es bueno. Claro, después nosotros vamos a ver, tenemos un trabajo práctico exclusivo de afecciones puntuales Ahí está. Ahí, claro, vamos a ver cuáles son las enfermedades propias por ahí de las articulaciones. Ay, buenísimo. Gracias, Moni. De los huesos. Ahora sí, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto? Son 6 los componentes que tienen que tener claros. Vamos de vuelta. Tenés superficies articulares lisas. ¿Sí? Tenés, bueno, recubiertas por cartílago y hialino. Tenés la cápsula articular, ¿sí? La cápsula que lo mueve. Tenés los ligamentos que sostienen. Tenés el líquido sinovial y la membrana sinovial. Líquido sinovial y membrana sinovial. Claro, o sea, vos pensás que nosotros habíamos hablado que teníamos dos estructuras huesos rígidos y teníamos un cartílago que es como algo que recuerda lo que yo le digo. Ahora, si eso está continuamente, nosotros nos movemos y eso continuamente está golpeándose, ¿no? Llega un momento que eso se empieza a gastar, ¿no? Si vos empezás ahora a frotar dos huesos que no tengan en el medio, con el tiempo vas a ver que eso se empieza a gastar. Entonces, para nosotros es súper importante lubricar. De hecho, una entrada en calor, cuando hacemos una entrada en calor de cualquier tipo de actividad, lo que buscamos es movimiento articular, justamente para activar, ¿no?, esa lubricación que tienen estas articulaciones. Entonces, es súper importante que nosotros lo tengamos y lo que comentaba la compañera Arsencari, que cuando está contenido ese líquido, una membrana, ¿no? Una membrana entendemos como una pared que hace que eso no salga. Después igualmente la imagen, cuando me pase la imagen, se va a terminar de ver y cerrar. Igualmente ahora te lo voy a mostrar a vos, perdón, después lo paso por acá. Cuando nosotros vemos esa membrana, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa si quieren viéndolo? Cuando nosotros entendemos, cuando se pierde ese líquido, no sé, se saca o va por el paso del tiempo, se va perdiendo, ahí empiezan a aparecer los problemas como la artrosis, ¿no? Fíjense que nosotros hablamos de artrosis, artrosis. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a perder la movilidad, ¿por qué? Porque no, este líquido no está y no pueden tener la movilidad que empiezan a tener. Yo igualmente después ese gráfico se los voy a pasar para que ustedes lo puedan ver. Vos que lo tenés ahí más o menos, pero igualmente... Ah, ok. ¿Pero cuánto se trabó? 19, no sé. ¿No? No importa. Pásenlo ahora, porque a veces se traba. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Entonces, nosotros estamos hablando. Ahora, si estamos hablando de encaje, lo que nosotros justamente vamos a trabajar ahora en las sinoviales, es pensarlas desde, bueno, ¿de qué forma encajan? O sea, están en hueso, en encaje, si son superficies lisas, también están encajando, ¿no? Para nosotros sea mucho más fácil entender esto, lo vamos a trabajar desde justamente la anatomía,
hay un trabajo exclusivamente de eso, igualmente es muy fácil, que es estudiarlo a través de los planos, ¿no? Nosotros vamos a tener un plano que es frontal, otro que es sagital y otro que es transversal. Y cada uno de esos planos, como para entenderlo, nos van a dar los diferentes movimientos que nosotros tenemos en el cuerpo. O sea, la aducción o la abducción, que es cuando nosotros acá, yo le digo abducción, no, para que ustedes lo entiendan, ¿no? Pero es abducción o aducción. Entonces, la abducción es cuando yo voy hacia afuera y la aducción cuando voy hacia adentro. Está regida por un plano, ¿no? Un plano que me parte a la mitad, que es transversal. Pero más allá de los planos, yo lo que quiero ahora es que entendamos qué movimiento me da, ¿no? Yo puedo tener la abducción o la abducción, puedo tener la flexión o la extensión, o también puedo tener la rotación interna o la rotación externa, que de acuerdo a autores le llaman abducción o aducción o abducción, y después tenemos la rotación o pronación o supinación, les puedes decir, pero nosotros estamos hablando de una rotación, porque se lo voy a decir como rotación interna y rotación externa, para que ustedes al momento de ver la figura del encaje sea más fácil de entender. Porque, por ejemplo, prono y supino se utilizan para determinadas, por ejemplo, la mano tiene algo, el pie tiene otra denominación, pero con lo que nosotros entendamos que es rotación interna o externa, a mí ya me sirve. Entonces, los tipos de movimientos que tenemos es la flexión, la extensión, la abducción o la aducción, y la rotación interna o la rotación externa. No se preocupen mucho por eso, pero ¿por qué me siguen? ¿Por qué les explico esto? Porque nuestra clasificación, para entenderla, va a tener que ver con una clasificación que tiene que ver con la capacidad de movimiento. Entonces nosotros vamos a tener articulaciones que son multiaxiales, vamos a tener articulaciones que son biaxiales y vamos a tener articulaciones que son monoaxiales. Porque estamos hablando de cosas. Tiene que ver con los ejes que tienen o que cruzan. Claramente vamos a empezar por las primeras, que son las multiaxiales. ¿Sí? Las multiaxiales, nosotros en el cuerpo, son las que pueden realizar todos los movimientos, ¿no? Pueden realizar la flexión, la extensión, la supinación, bueno, sí, la rotación interna, la rotación externa, la abducción, la abducción. Esas multiaxiales, para que ustedes se den cuenta, tienen esta idea de ser una esfera, justamente porque me permite hacer, al combinar todas estas cosas, me permite hacer la circunducción. Hay autores que dicen que solo tenemos una, porque la circunducción, que es hacer un círculo completo realmente con el brazo, realmente la podemos hacer solo con el brazo, salvo que vos con la pierna tengas un frontellán perfecto, que suele ser complejo. Yo llego acá y se me traba, ¿no? Pero tendría la capacidad. Para entenderlo mejor, este encaje es, hay una superficie cóncava y hay justamente una esfera. De hecho, las multiaxiales, la clasificación, son esferoidales o en artrosis. O sea, van a encontrar eso como esferoidales o en artrosis. Ya esto, cuando vean gráficos, lo van a entender mucho mejor. Pero, vuelvo a lo que me interesa es que son esferoidales porque su forma es una esfera, ¿no? Y que me permite, multiaxiales porque me permite hacer la circunducción. O sea que están los 6 movimientos que se necesitan para hacer la circunducción. Se llaman esferoidales, es una manera de recordarla, y generalmente, así las aprendí yo, como enartrosis. ¿Tenés que algún dibujito de enartrosis? No. Sí, sería un poco la del hombro o la de... Bueno, ahora... Y por forma, y ahí tengo la Sí, ven, ahora. Miren, voy a hacer una cosa. Les voy a pasar anatomía, a ustedes también les va a quedar, igualmente después voy a pasar el texto. Voy a pasar ahora en el celu de anatomía para que las vayan viendo y se entiendan un poco mejor. Una imagen de... Esperen que la voy a descargar de un lugar. Una imagen en la cual tenemos la imagen de todas estas articulaciones. Claro, esas. Perfecto. Yo después lo voy a pasar, es esta misma,
¿sí? Yo ahora después se las voy a pasar para que ustedes las puedan ver. Bueno, acá no se va a ver mucho porque hay mucha luz, pero serían esas las que estamos hablando, ¿sí? Igualmente, cuando vayan viendo este video, vayan viendo las imágenes que dejo. Miren. Acá están las herramientas. Bien. Eh, Nosotros vamos a ir observando todas estas, ¿sí? Las que nosotros estamos hablando puntualmente es esta, ¿no? Que son las esteroidales. Y las vamos a ver acá, las vamos a ver en el hombre. Pero fíjense la forma en que encaja, ¿no? Tenemos las dos superficies óseas, va a haber una cápsula que la envuelve. Nosotros lo que estamos estudiando es cómo es la forma en la que encaja. Y en este caso, hay una esfera y algo que recubre. Sí, ahora igualmente, no tengo, o sea, está muy perfecto, esto estaría con campo obviamente, pero ahora no mezclen eso, concéntrense un poco en simplemente la forma, porque si no va a ser complejo de entender. ¿Lo podría dejar por acá? Sí, sí. Cualquier cosa acérquense para entenderlos o ir buscando. Entonces, multiaxiales teníamos esas esferoidales, ¿sí? Después tenemos biaxiales, como otra clasificación. Y acá tenemos un poquito más, ¿por qué? Porque las biaxiales me permiten hacer mínimamente 4 movimientos, ¿no? Hay 2 ejes, entonces yo podría combinar flexión y extensión, o rotación interna y rotación interna, o flexión, extensión, supinación y pronación. Y tienen sus clasificaciones de acuerdo al encaje. Entonces, nosotros vamos a hablar de las biaxiales. Dentro de las biaxiales tenemos una clasificación que serían, una sería condilias o elipsoidales. Se las doy y ahora las miramos en el gráfico, ¿sí? Condilias o elipsoidales, se llaman de las dos maneras. Las puedes encontrar como condilias o elipsoidales. Fíjense que yo las denominaciones se las estoy dando un poco. Cuando yo hablaba del anterior, ¿no? Le dije esferoidales, o sea, que tienen forma de esfera, y la denominación técnica, que era, anartrosis, dije, no, ya me perdí. Sí, anartrosis, estaba bien. Después, cuando yo digo esferoidales, perdón, cuando yo digo elips, ¿les dije recién? Sí, las condilias, pero que tienen forma de elipsis, ¿no? ¿No les dije algo así? Elipsoidales. Bueno, justamente cuando yo digo que son elipsoidales, es que tienen forma de elipsis. ¿Saben cuál es la elipsis? La elipsis es como una especie de, piensen en una esfera que yo la aprieto y tiene, ¿vieron como las pastillitas? ¿No? Que tienen esta forma de que una, no, yo digo las pastillitas así redonditas, esta forma tiene, o sea, esto es un círculo, es como que la presionan y tienen esa forma. Ahora les voy a mostrar, bueno, ahora las buscamos en el coso para poder ver. Entonces, dentro de las biaxiales también tenemos lo que se llama el encaje recíproco o silla de montar. O sea, es el nombre técnico. Encaje recíproco es el nombre técnico, silla de montar es la referencia para ustedes. Justamente, piensen, la silla de montar es en el caballo, que tiene esta forma, se le pone la silla de montar. Justamente son como 12. Esto que, mecanización para yo aprender. Elipsoidales, ¿no? Forma, perdón, esféricas, elipsoidales, encaje recíproco. ¿No? O sea, digo, es una estructura que encaja sobre la otra. Y tienen como forma de U. Hay una convexidad y una concavidad. Y me falta una más dentro de las biaxiales, que es las que son planas, sí, las que flotan así. Se llaman planas o artroides. O artroides. Entonces, como para ir chequeando si venimos bien. Multiaxiales tenemos una sola clasificación, ¿sí? Que serían esferoidales o también llamadas artrosis. Después tenemos las biaxiales, que tienen 2 ejes y que pueden realizar 4 movimientos. Ahí tenemos 3 clasificaciones. Se las voy a nombrar. Condilias, encaje recíproco o artrodias, ¿sí? O otra forma de llamarlas, si no sería elipsoidales, silla de montar o planas. Y después tenemos, como última clasificación, las uniaxiales. Uniaxiales. Que en realidad podrían realizar, o sea, tienen un solo punto de anclaje y podrían hacer solo o la flexión y la extensión, o la rotación interna o la rotación interna. Las uniaxiales, por ejemplo, son las trocleares,
Ahí está, troquear o bisagra, que por ejemplo puede ser troquear o bisagra. O, abajo, como otra denominación, serían las trocoides o de pivote. O pivote. Troqueares o bisagra. Bisagra pensá en la puerta. Trocoide o pivote. Entonces, si nosotros pensamos en las clasificaciones de las sinoviales, en total son 6. O sea, las sinoviales son 6. Les voy a nombrarlas desde el nombre técnico, ¿no? Enartrosis, condilias, encaje recíproco, artrodias, trocleares y trocoides. Otra forma de nombrarlas es esferoidales, elipsoidales, silla de montar, plana, bisagra o pivote. Esa es la referencia para que ustedes puedan entenderlo. Ahora, esas 6 yo las podría clasificar entre multiaxiales, biaxiales o uniaxiales. También la pueden encontrar como monoaxiales. Entonces, generalmente lo que nosotros solemos pedirle en el examen es, una opción podría ser es, te puedo dar la denominación, ¿no? De, bueno, poneme cuáles son biaxiales. Entonces, que vos puedas ver, ¿y cuál es el método para entenderlo? A mí no me sirve que sea de memoria, porque digo, más allá del nombre técnica, a mí me interesa que sepan cómo funcionan, ¿no? Entonces, bueno, ya sé que estamos hablando de, si son biaxiales, pueden realizar 4 movimientos. Entonces digo, si no me recuerdo, entonces yo empiezo a fijarme, ¿no? ¿Cuáles son las que pueden realizar 4 movimientos? A mí lo que me interesa de este estudio que ustedes hagan de la anatomía, no que me digan este nombre, que es importante que lo sepan, pero sí que ustedes puedan reconocer en su cuerpo cuántas, si por ejemplo la articulación del hombro es multiaxial. Entonces, una pregunta que yo te podría hacer es, ¿puedes hacer una abducción con la articulación del hombro? ¿Sí o no? Sí, bien. ¿Podés hacer una circunducción? Sí, porque digamos, al ser multiaxial tiene todos los movimientos. Ahora, por ejemplo, miren esto, ¿no? Yo estoy haciendo esto, que puede ser confuso. Estoy haciendo un círculo. Ahora, la articulación del codo, ¿no? La articulación del codo. ¿Puedo hacer una circunducción? ¿Es multiaxial? Y acá hay un error y hay una trampa, porque en realidad yo debería poder hacer esto, esto y esto, pero yo estoy moviendo la articulación, entonces yo tengo que pensar solo moviendo esta articulación. No, es biaxial, o sea, yo con la articulación que tenemos acá del codo, yo puedo hacer la flexión, la extensión, sin mover el hombro, y lo que puedo hacer es la pronación o supinación, o rotación interna y rotación externa. Entonces, biaxial. Ese es el estudio que a mí me interesa que hagan con la articulación. Entonces, ahí lo que vamos a ver, si cuando yo realizo, no sé, una danza clásica, si yo realizo un tendu o un dégagé, si en realidad, ¿desde dónde estoy jugando? ¿Desde dónde estoy trabajando? ¿De la articulación de la cadera? ¿De la articulación de la rodilla? ¿O qué? Y bueno, en realidad nosotros tenemos que entender que estoy trabajando de la articulación de la cadera, porque está extendido. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer un rol de Jean Fouetté, en algún momento voy a trabajar articulación de cadera y tengo que hacer un movimiento con la articulación de la rodilla. Y yo digo, rodilla y todo eso. Después vamos a ver, nosotros vamos a tener el nombre técnico de la articulación, ¿no? O sea, ya no va a ser hombro, ni rodilla, ni nada. Sino que va a tener ya el nombre de la combinación de los dos segundos. ¿Hasta acá me van siguiendo? Bien. Clasificación según su movimiento. La respuesta sería multiaxiales, biaxiales, uniaxiales, y después la denominación puntuales, o sea, para que ustedes sepan cómo las clasificamos. ¿Qué significaba multiaxiales? Tienen que ver con la cantidad de ejes por los que pasan. Entonces, multi por muchos, bi al menos 2 ejes que cruzan, ¿sí? Y mono solo uno. Un ejercicio muy bueno para entender esto, te lo voy a traer la próxima, es tener un papel y un lápiz, ¿no? Entonces vos vas pasando ese papel, entonces vas viendo las posibilidades de movimientos que tiene, donde hay anclas. Pero todo esto se termina de entender cuando vemos biomecánica, que es entender las palancas que tenemos del cuerpo. ¿Pudieron reconocer ahí, más o menos, ustedes van a ver la imagen, permiso, me voy a retirar un cachito,
nosotros vamos a ver acá los diferentes tipos, ¿no? Fíjense, una artrodia, que hablamos de superficie, esta es la de silla de montar, ¿sí? Claro. Que tenemos aquí, sí, sí, porque la otra la se suele confundir es con esta que es la de bisagra, pero fíjense que las diferencias son que hay uno que soporta y el otro que tiene una como cilíndrico, mientras que en esta hay un encaje puntualmente y tiene esa formita de silla de montar puntualmente. Estas son las que nosotros llamamos como las superficies planas, que yo se las denominé ahí, que rozan, o sea, que rozan puntualmente, no tienen un impacto. En realidad tiene una leve concavidad y convexidad, pero no llegan a ser esféricas, son más bien elipsoidales, que tienen esto. Y puntualmente esta relación de pivotes suele suceder en las primeras, porque me permiten los movimientos. Un poco como un proyecto que nosotros pensamos que es conducción. Y de hecho muchas veces nosotros hacemos una restricción de lo que podrían pasando por claro, tampoco. Pero porque nosotros analizamos, fíjense que la forma de encajar tiene que ver más con esto. Por hacer una circunvolución real, yo debería poder dar vuelta. En realidad, sería imposible que sea el exorcista o vaya a Ok, gracias por sí, yo igualmente esto, por eso no les foto ahora, yo si querés esto, igualmente se los voy a pasar digitalizado por el grupo. Pero sí sacar una foto está mismo, porque aparte no sé si tengo la misma. Me parece que yo tengo, no en el cuerpo, lo tengo por separado. Pero bueno, todo material suma y sirve. No, aparte morí, no sabes lo que claro. Hasta acá nosotros habíamos entendido la unión hueso-hueso, ¿no? Entonces, las sinoviales. Pero nosotros también habíamos dicho que existían otra clasificación, que era hueso-cartílago. Recuerden que cuando nosotros habíamos hablado de entendiendo la parte ósea, la parte de hueso, habíamos dicho que nosotros nacemos con mayor cantidad de cartílago, por lo menos después se van osificando, se van realizando huesos, pero quedan algunos cartílagos dentro del cuerpo. Entonces nosotros lo que vamos a ver ahora son las semimóviles, vamos a estudiar cuáles son aquellas semimóviles que tienen poco movimiento, que se llaman cartilaginosas o anfiartrósicas. O sea, vamos de vuelta, lo tenemos anterior, pero lo estoy repasando. O sea, son cartilaginosas o anfiartrósicas. ¿Sí? O sea, si querés ponerle subtítulo, bueno, yo te lo nombro de vuelta como para que lo tengas por separado. Cartilaginosas o anfiartrósicas. O anfiartrosis. Una, si querés ponerte en paréntesis, que son las semimóviles. No son muchas, pero tenemos. Y lo que tenemos que entender es que cuando se clasifican estas, se clasifican de acuerdo, acuérdense que nosotros hemos hablado de esto que yo les decía, ¿no? Que el cartílago es algo que se va transformando y nos quedan en algunos sectores y en otros se osifican, o sea que se transforma en estructuras óseas. Entonces las clasificaciones son primarias, ¿sí? La clasificación de estas son primarias, y se llaman primarias aquellas, o sea, una de las clasificaciones son primarias, y son aquellas que nos perduran desde el nacimiento, que no tienen ese proceso de osificación. Entonces, dentro de las primarias, nosotros tenemos las de cartílago hialino o sincondrosis, se llaman así. Y las secundarias, ¿sí? Que son estas las que producen o sea, surgieron algún tipo de transformación. Por ejemplo, nuestra columna vertebral sería primaria, ¿no? Tenemos lo que une ahí dentro sería primaria. En cambio, el huesito que está entre lo que sería el coxis, el huesito como no me sale el nombre. Ese, perfecto. Ese puntualmente es secundario porque tiene ese proceso. ¿Te acuerdas que nosotros habíamos hablado de ese proceso que sucede en la columna, que se ligan, osificación, que no termina de ser un hueso, sino que tiene, bueno, ese sería secundario, ¿no? Sigue siendo una anfiartrosis,
¿sí? Pero las diferencias son en que uno tiene cartílago hialino y la secundaria es un cartílago fibroso. Viste que hoy me había preguntado Moni que hueso, hueso, te he dicho hueso, 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 hueso. Bueno, no es la confusión, sino que como tiene cartílago hialino y las otras también tienen cartílago hialino, nosotros decimos, bueno, ¿qué nos pasa con la articulación? Pero al tener ese cartílago y no ser completamente hueso, totalmente, se trabajan, o sea, empiezan a ser semimóviles y empiezan a tener esta. Entonces, vamos de vuelta. Teníamos acá dos clasificaciones, primarias y secundarias, y tienen que ver con que las primarias es que se mantiene el origen un poco y las secundarias tienen un leve proceso de osificación. Y la composición está dada por las primarias, por cartílago hialino, ¿sí? O también se le llama sincondrosis. Sincondrosis. Y las otras, las secundarias, son las de cartílagos fibrosos o sínfisis. De hecho, ese espacio que teníamos ahí se llama sínfisis. Y creo que, mira, buenísimo. Está ahí abajo el huesito. Yo acá lo tengo. Miren, es lo mismo que pasó Moni, pero para que distinto. Ahí tenemos la sínfisis, esta sería secundaria, ¿no? Está justo ahí, que es justo al final de la columna vertebral, y estos son los discos un poco intervertebrales en el medio. Eso es, como hay un tejido que es esponjoso, ahí en el medio, no llega a tener, o sea, hay un cartílago hialino que los conecta, pero tiene justamente el cartílago, no llega a ser hueso totalmente. Claro, está bien, porque la otra que conecta es si ustedes observan realmente las costillas, van a ver que es hueso, 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 pero cuando unen en el esternón, eso es cartílago. Es más, es como lo que yo decía del pollo, que es más blandito, pero yo creo que es muy difícil, ¿sabes? No tiene esa resistencia, lo pegamos, ¿no? Y que muchos de los errores comunes, cuando está mal aplicado la resistencia, se suelen quebrar ahí, quedan el tórax, o sea, digo, o llegan, bueno, pero justamente ofrecen esa resistencia, ¿no? Y fíjate que también lo tenemos, no es casual que tengamos eh, justamente la mayor cantidad de cartílago, no en el esqueleto appendicular, sino en el axial, ¿no? Y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Que es el centro y tiene esta propiedad de contraerse y expandirse, ¿no? Y que generalmente las móviles suelen estar en las extremidades, ¿no? Entonces, eso también está bueno como hacer ese análisis y pensarlo, ¿no? Y quizás tenga que ver con que el centro del cuerpo regula esos impactos y la movilidad a veces sucede en nuestras extremidades. Vamos bien acá, me van siguiendo. Y creo que nos faltan las últimas, sí, las últimas, la sinartrosis, que justamente habíamos hablado, o habíamos dicho puntualmente, que eran de muy poquito movimiento o nada, ¿no? Son las sinartrosis. Las no móviles, le decíamos nosotros. Y esperen, que aquí, bien, acá. Porque estas no son complicadas, bueno, para mí es difícil de explicarlas, pero bueno, vamos a llegar. Tienen muy poco movimiento o no móviles, y lo que podría decir es que existen tres tipos, ¿sí? O sea, claro, de estas últimas que son las sin artrosis, ¿no? ¿Hemos dicho? Sí. Fibrosas o sin artrosis. La clasificación, existen tres tipos. Suturas, que ahora les ponemos a mostrar una, pero generalmente las suturas suelen estar en el cráneo, por ejemplo, ¿no? Lo más fácil de ver, y son como superficies dentadas, no entiendan como dientes, pero piensen como superficies que tienen oscilaciones, ¿no? Y que unen, claro, como un zigzag. O sea, muy básico verlo. Si ustedes observan el cráneo van a ver que está dividido. Esperen que voy a mostrar una foto.
Bueno, espera, ahora después le muestro la del. A ver. Claro, ¿ves? Lo de arriba, esto, donde vos dividís el frontal, el parietal y todo el resto, ahí nosotros tenemos las suturas. Que de hecho, parte de las suturas le dan el nombre después a los ejes, ¿no? ¿Dónde parto? La sagital, la frontal. Entonces, cuando nosotros decimos las suturas, pensamos como que hay una superficie que nos parte de esos lugares. Pero tenemos que entender que justamente lo que hacen es regular, ¿no? Y hacer que eso no se choque. Entonces tenemos las suturas, después tenemos otra que se llama, otra clasificación son las sindesmosis. Sindesmosis. Y generalmente suelen estar cuando tenemos dos huesos que están separados, generalmente es en el peroné y la tibia, o en el cúbito y el radio. Si nosotros cuando vemos los huesos vamos a ver que tenemos el cúbito y el radio, y en ese espacio que queda en el medio existen, eso que no es una sutura, pero es algo que utiliza, o sea, que une esos dos huesos, ¿sí? Sería como una especie de, piensen como una membrana interósea, ¿no? Una membrana que une esos dos huesos, bueno, se llama sindesmosis, o sindesmosis. Ahí está la señal. No, o sea, todas estas tienen esta función de generar, hacer que esto no se choque, ¿sí? Y lo importante es que tienen esa unión, lo que nosotros decíamos hoy, para que no al momento de que no estén bailando y algo se están uniendo. El tema es que cumplen esa función, prácticamente. Cuando dicen moverse muy levemente, es que, no sé, acá podés presionar un poco, pero no tiene esa de generar movimiento, ¿no? Se unen porque o no están conectadas del todo, o tienen muy poca movilidad, por ejemplo, a veces en los dientes, con las encías, pero su función no es prácticamente la de mover, sino más bien la de unir y de amortiguar, ¿no? De mantener estable esa conexión recuerden la denominación de articulación, no hablábamos de huesos que se unen, ¿no? Hablamos de superficies rígidas, entonces yo tengo dos superficies rígidas, tengo que unir con algo, bueno, a eso se le llama articulación. Después vamos a hablar si son sinoviales, o sea, o estas, ¿no? Si son fibrosas, de acuerdo al cartílago. Entonces, esta es la que yo les dije recién, que tiene una membrana interósea, o sea, entre los dos que unen. Y generalmente suelen estar en estos dos músculos, o sea, en estos dos huesos, ¿no? En el peroné y en la tibia, o en el cúbito y el radio. Y la última, que acá está el nombre, que no me acordaba hoy, que es la gómfosis. Gómfosis. No. A ver, pero ¿cuál? La que une, la gómfosis es la que une los dientes con los dientes con el maxilar de arriba. Pero bueno, bueno, mira, dame los nombres. Por ahí entiendo como claro, por ahí lo que tendríamos que hacer es eso, yo le llamo sindesmosis, de qué tiene que ver como lo hablamos hoy de los autores, ¿viste? Entonces, yo lo que traté de hacer es buscar la clasificación más básica, como para poder verlo, pero que no falte el material. Entonces, la pregunta que si les llega, generalmente no les suelo tomar esto, pero bueno, si surge por ahí, no sé, les puede preguntar cualquier maestro, por ahí digo, bueno, dame clasificación de, no sé, sinoartrosis es raro, pero puede pasar, que siempre que existen tres tipos, ¿no? Esto, suturas, sindesmosis y gómfosis. Y si no me decís, no te acordás de los nombres, a mí lo que me interesa es que vos puedas decir que, bueno, entender que hay unas que están en la cabeza, en el cráneo, ¿no? Que son las primeras, las sindesmosis que son las que unen, y es así, por ahí, no te acuerdas el nombre, pero sí que entiendan que es una membrana que une el cúbito con el radio y el peroné con la tibia, y después la última, que si no te acuerdas el nombre, que se llama gómfosis, que une el maxilar con los dientes. ¿Estás bien acá? Ok. Sí, ya casi está. Entonces, dicho esto de articulaciones, lo que voy a hacer yo es pasar una imagen, ¿no? Una imagen donde esta que tenía Moni, ahí
bueno, de los diferentes tipos. Y lo que yo voy a poner después es que ustedes deben decir, bueno, hombro, codo, y que ustedes ahí puedan decirme qué tipo de articulaciones en el espacio que yo les voy a poner y el tipo de articulación. Me pueden poner si es biaxial, monoaxial o si tiene o no. O sea, me interesaría que el lugar que yo les busco en el cuerpo, ustedes puedan ponerme qué tipo de articulación es y qué característica tiene, ¿no? Digo, si en el caso de las que eran semimóviles, bueno, si es primaria o secundaria. Si estamos hablando de las que, sinoviales, las que tienen muchas movilidades, bueno, si es multiaxial, sabemos que es una sola, pero si es biaxial, ¿cuál de las biaxiales es? Entonces, como empezar a entender ese ejercicio. Eso va a ser por un lado, y después lo que puedo llegar a hacer es darle a cada una, ¿no? Una parte del cuerpo, X, y ustedes van a tener que ver o probar justamente el inverso. De acuerdo a los movimientos que tiene, si tiene aducción, rotación, rotación, decirme qué tipo es, si es multiaxial, biaxial, pero ver si realmente las reconozco en mi cuerpo. Hoy antes de venir, no la escuché totalmente, encontré como una canción media de recuperaciones, que también a mí me gusta eso, y me gustaría que en la próxima clase vayamos a hacer un juego, o sea que no se metan en profundidad, sino entender simplemente esto. Yo voy a pasar también un video que les puede llegar a servir, igual que imágenes, pero la clase que viene, por ahí lo que hacemos es traer un esqueleto, la forma del esqueleto, y les voy a dar las palabritas. Entonces, como una parte del juego, es intentar ver, bueno, si logramos conectar eh, esto otro. Si nosotros logramos, hagan un repaso igualmente también de los huesos del cuerpo, pero más que nada los huesos de las extremidades, o sea, los más superficiales, o sea, son 206, pero los más superficiales, no vayan a cosas concretas tanto del oído o la de las caras, me interesa más, digamos, el axial y el apendicular, o sea, digo, pero las manos no, con que sepas que hay falanges, falangitis, falangeta, no los huesitos tan chicos, porque lo que vamos a hacer después es darle la denominación, van a ver que de acuerdo a cómo encajan, incluso el tipo de hueso, ya deja de llamarse codo, o deja de llamarse rodilla, y tiene un nombre que es específico, ¿no? Fémoro, tibial, húmero. Ahora yo te puedo hacer una trampa. Existirá, por ejemplo, no sé, fémoro cubital. ¿Dónde está la fémoro cubital? O sea, y ahí es donde decía, bueno, ¿puedo unir el fémur y el cúbito? No, no existe. Pero fíjense qué lindo que suena, ¿no? Hay un pintor. A ver. Que Sí. que no respeta las proporciones. Para mí, o sea, que ha cambiado, por ejemplo, así, huesos del brazo por huesos de la pierna, cambió los huesos de la cadera del lugar. Y está buenísimo esto que traes, porque y traerlo, si podés, y está bueno también pensarlo así, ¿no? Digo, esto nos traemos de pensar la morfología. Digo que el hueso, como la articulación, no es casual que estén puestos de esa manera. O sea, el largo que tienen los huesos, ¿no? Digamos, ¿por qué tiene ese largo ubicado en ese espacio? ¿Y qué pasa cuando una morfología corporal cambia? O sea, digo, sí, yo puedo hablar de enfermedades, digo, por ejemplo, yo sigo una youtuber que se llama Mel Celeste, que es una chica que está en silla de ruedas, que tiene una afección, y yo lo veo que tiene muscularmente el brazo muy grande y las piernitas muy flaquitas y todo. Y justamente es muy corta, es corta, entonces es muy corta desde acá. Entonces voy a decir, bueno, las proporciones, claramente, bueno, más allá de la especificidad técnica de su enfermedad propiamente dicha que tiene, cómo el cuerpo también, al no tener el desarrollo puntualmente que tuvo, cómo modificó, ¿no? Y readaptó. Fíjate, por eso cuando vamos a ver que la rodilla puntualmente tiene algo que se llama triple rebote, puntualmente una de las características que tiene es algo, porque justamente es el punto central donde se amortigua todo el peso del cuerpo. Entonces, digo, ¿por qué el plie es tan importante para saltar o para descender? ¿Por qué el plie es importante para girar? ¿O por qué el estirar, después cuando lo conectemos con músculo, vamos a ver por qué si yo paso la rodilla de la punta del pie se producen? ¿Qué pasa con esto que llaman meniscos? O sea, ¿son iguales los meniscos? ¿Qué son los meniscos? Entonces, empezar a estudiarlo de esa manera. Son nombres complejos. Igual son 6, o sea, los más difíciles son los nombres complejos de 6 que son de estos, pero es bueno que se los puedan entender así, porque los ejercicios que después vamos a ver es desde estos lugares, ¿no? Yo te voy a decir, bueno,
hacerme una mecanización de un movimiento a partir de las articulaciones. Eso significa que vos dejas de decirme, hacemos un círculo con, que me digas circunducción, y que vos puedas ir viendo, bueno, cuando estoy pasando por una aducción, levantá más la aducción, entonces empezar a jugar el nombre técnico, como un ejercicio, ¿no? Como un ejercicio, no como algo para complejizar. Entonces lo que le voy a hacer es, por ahora, es estudiar este material, tratar de hacer unos resúmenes que sean como más claros y concretos, cosa que si tenemos que buscar algo la próxima vez, podamos hacer algo así como más concreto y puntual, pero sobre todo en la observación. Voy a pasar videos muchos, por ahí que tienen que ver con observar y ver cómo se está moviendo eso al momento de ejecutar un movimiento. Está buenísimo, pero digo, a veces necesito que se sienten y puedan observar y verlo. Porque, vuelvo a repetir, para mí todo es importante, sin duda los músculos, huesos, pero nosotros las articulaciones es fundamental porque a mí lo que me interesa es esto, que lo sepan y saber que no es lo mismo flexibilizar que elongar, cuál es el rango hasta donde yo puedo abrir una persona, cómo funciona, cuando veamos palancas, cómo funciona la gravedad. Tengo una persona hiperlaxa, se me abrió totalmente de piso en el suelo, logró apoyar, está bien que logró apoyar el pecho, bueno, listo, ya está, llegó al límite. No, yo puedo seguir trabajando y desarrollando eh, esa flexibilidad. ¿Cómo? Bueno, tengo que trabajar con las palancas de movimiento, la gravedad, tengo que elevarle las piernas, la puedo invertir. ¿Qué pasa con una persona? La doy vuelta. ¿Qué pasa con la gravedad? ¿Qué pasa con esa flexión? Entonces, si yo entiendo los encajes, yo sé que acá nunca la voy a pasar ni le voy a exigir llevarlo acá. Ahora, ¿por qué acá lo puedo elevar? Si estoy en el piso, ¿por qué se lo puedo elevar? Y porque tengo una esfera. Esa esfera va a ir lubricando y va a ir viendo. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer con las articulaciones. El nombre se los tenemos que exigir. Pero a mí me interesa más que vos puedas reconocer, acá tengo esto, entonces yo puedo hacer esto otro, porque ninguno va a ser, ojalá uno estudie otra carrera, pero ninguno va a ser doctor, ninguno va a dedicarse a esto, aunque tenemos una responsabilidad corporal, y esto lo digo también para las chicas, con el cuerpo, trabajamos con salud y con el cuerpo del otro, pero sobre todo cuando accionen, sepan qué hacer. Sobre todo cuando te llega alguien que no le puedes decir, ah, tenés esta problemática, no puedes bailar, ¿no? O decir, bueno, ¿qué pasa con el calzado cuando bailamos? O sea, me estoy lastimando porque está mal mi coso. Y muchas veces quizás vos estás haciendo tu trabajo bien y tiene que ver con el calzado o sugerir un tipo de calzado específico. Por ejemplo, estos tipos de danzas se usan mucho en el urbano, pero son malísimos para bailar. O sea, porque nosotros tenemos que tener elevado un poco la parte de atrás. Ahora, ¿por qué también en la Daya ya sí o sí tenemos que tener ese arco en el medio? ¿Todo el mundo puede usarlo? Bueno, depende un poco. Si tenemos una fascia, la fascia frontal es lo que tenemos abajo, ya lo vamos a ver cuando vemos fascias. Claro, hay diferentes tipos de apoyo. ¿Qué pasa cuando yo hago un relevé, por ejemplo, y me estoy volcando para un lado? ¿Es muscular? ¿Es óseo? ¿Es articular? ¿Cómo lo trabajo? ¿Qué tipo de articulaciones tengo? Todas esas preguntas que yo hago está bueno para un análisis. No suceden siempre, no los quiero asustar, digo, pero es ser consciente te va a ayudar a cuando, si no sé, tenés que explicar un giro, bueno, ¿de dónde apoyo? ¿Qué es lo que estoy apoyando? ¿Dónde me estoy poniendo? ¿Estoy alineando las articulaciones? ¿Estoy quedando por detrás? ¿Por qué me caigo? ¿Por qué no puedo elevar? ¿Estoy acortado? Son todas preguntas que hago. Claro, ¿por qué se me vuelca el peine, no? Digo, ¿no? O tengo que hacer una punta. Estoy realmente, me puedo parar la punta, pero estoy haciendo realmente correcto la alineación, estoy realmente buscando la verticalidad que sirve. ¿Qué debería trabajar para pararme en esa punta o en esa media punta o en lo que sea? Cierro por ahí la clase, les paso ese material, nos vamos a ver en 15 días, ¿sí? Bien, muchas gracias.